Buenos días, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical nuevamente en este día. Estamos en el tema cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual, y hoy vamos a ver la sexta parte y el resumen del primer bloque de este estudio. También miramos entonces, iniciaremos en la próxima escuela dominical la segunda parte, que ya son cosas que sí demuestran que una persona tenga vida espiritual. Entonces, ¿alguien quiere recordar las cosas que vimos anteriormente o los aspectos que vimos en cuanto a cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual? El primero que vimos es ser una persona honrada, ¿cierto? Entonces, no necesariamente se tiene que ser honrado para demostrar que se tiene vida espiritual y que además es salvo. Otro aspecto que vimos es conocer la Biblia, ¿no? Muchas personas pueden conocer las Escrituras, pero no ser realmente nacidos de nuevo. Y eso es lo que, digamos, el énfasis que estamos haciendo al mirar este tema. Exacto. Ceremonias religiosas fue otro aspecto que vimos. Y también saberse pecador. Hermano, el micrófono para la hermana Alicia, ¿me hace favor? Otro aspecto es no sentir deseo por la lectura de la palabra, ni sentir deseo por reunirse en la iglesia con los demás hermanos. Ese es otro de los defectos que tiene la persona que no vive en la palabra. De pronto la hermana lo dice en el sentido de que en uno de esos puntos se hizo énfasis que el creyente no debe descuidarse, aún sabiendo eso, que por conocer la palabra de Dios no es salvo, pero no debe descuidarse en el sentido de sus deberes, sus responsabilidades, como congregarse, el tener comunión con sus hermanos, ¿cierto? En ese aspecto. Por pensar que Dios es muy bueno y entonces yo no merezco ir al infierno, sino que yo me puedo quedar perfectamente en el cielo, si no he hecho cosas malas, pues voy para el cielo en todo caso. Y la falta de falsa confianza, ¿no? Eso. Es exactamente. Sí, esa fue la parte que vimos en la anterior escuela dominical, de una falsa confianza, sí. Muy bien, hermana. Hermana Elda. Que a pesar de profesar que somos seguidores de Cristo, nuestras acciones demuestren lo contrario. Bien, entonces ya después de este pequeño repaso vamos a centrarnos en el estudio de hoy, que es cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual, sexta parte, y vamos a enfocarlo en el recuerdo de una experiencia pasada, ¿sí? El recuerdo de una experiencia pasada. Cuando tratamos esto, el hecho de que una persona pueda recordar la fecha en que piensa que se realizó su conversión no es una prueba segura de que posee vida espiritual. Entonces, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de conocer personas así, y le dicen a uno: ¿cuál es tu fecha cuando creíste en el Señor Jesucristo? Y si uno no la dice, entonces dicen: no, quién sabe si será salvo. Entonces eso no es correcto, ¿no? Y no hay duda de que muchas personas son capaces de recordar exactamente la fecha en que se convirtieron al Señor, que fue un día feliz. El creyente se regocija al ser consciente de la revelación que Dios hace de su amor a él. La luz de Dios penetra en el corazón de tal persona y su alma se llena de la gloria de Dios. Pero hay muchos verdaderos hijos de Dios que no saben a ciencia cierta
cuándo se convirtieron. Incluso también uno escucha personas que dicen, bueno, realmente, más o menos, hace como, yo llevaba 20 años en el cristianismo, pero hace más o menos, soy consciente, en que hace 12 años que soy realmente cristiano, pueden afirmarlo. Muchos cristianos auténticos no se dan cuenta del cambio especial en su naturaleza, hasta después de un tiempo que la verdadera gracia del Espíritu Santo ha estado obrando en él. Es decir, que una persona puede escuchar del Evangelio, de la palabra de Dios, venir a la iglesia, pero ya después, con el tiempo, lo pasa el tiempo, entonces empieza a ver la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en su corazón y en su vida. Pero esto solamente lo hace el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el que convence a una persona de pecado? A veces el alma que percibe el cambio que se realiza en su interior tarda entonces algún tiempo en adquirir un conocimiento claro de lo que ha sucedido. Entonces no podemos afirmar, podemos decirlo así, no podemos afirmar que una persona no sea cristiana por el hecho de que no pueda decirnos cuándo se convirtió, pero tampoco es prueba de que sea cristiana al hecho de que pueda decirnos también cuándo se convirtió, porque es posible que la suya no haya sido una verdadera conversión espiritual. Es posible que no haya habido una verdadera conversión espiritual. El tiempo y la manera de la conversión nunca pueden, escuchen bien, nunca pueden decidir si la conversión es verdadera o no. Lo más que puede decir la mayoría de los cristianos es: yo no puedo explicar cómo se realizó en mi vida y en mi naturaleza este cambio. Solo sé que ahora me doy cuenta que he tenido un lugar y he tenido un cambio, y que antes yo era ciego espiritualmente y ahora puedo ver. Esto no quiere decir, hermanos, que un cambio de corazón no tenga efectos visibles. Tal cambio ha de producir en la vida de una persona efectos que no pueden quedar ocultos y todo el mundo los va a notar. Sin embargo, el darse cuenta del momento y el lugar de la conversión no forma parte de la salvación, ni es una prueba infalible que la demuestre. También en el plano de los sentimientos religiosos se cumple aquello de que el árbol se conoce por los frutos, no por la fecha en que éste se plantó. Entonces, yo pienso que, pues, hablando de esta parte, debemos mirar ejemplos en las Escrituras de personas que realmente su corazón fue renovado, ¿no? Y que no de pronto vamos a encontrar diciendo esta persona, me convertí en el marzo o el 24 de diciembre, tal y tal. No se ve, sino que se ven otros aspectos, ¿no? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. ¿Algún hermano o hermana que lea Deuteronomio capítulo 5 versículo 29? Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?
Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de ese versículo, no? Que debe de haber un cambio, ¿cierto? Una transformación en el corazón de la persona que es renovada, que es cambiada. Eso es lo que nosotros debemos resaltar. Vamos a ver también, yo creo que pues esto es, digamos, de pronto lo vamos a mirar un poco más que los otros textos que tengo para hoy, porque es bien interesante en ese sentido. Hechos 16:14. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien, entonces aquí tenemos una experiencia muy interesante. Yo pienso que todas las experiencias son distintas, ¿no? O sea, de la conversión, y uno no puede decirle a una persona: tú no eres convertida, no eres nacida de nuevo, no eres salva, porque no has tenido la misma experiencia que yo tuve. Eso es falso. Entonces debemos tener cuidado en esa manera de hablar y de ver la conversión. Lo otro, bueno, mirando aquí a el caso de Lidia, nosotros tenemos, muchas personas manejamos el lenguaje que todo está bajo control, que todo lo tenemos bien, que todo está bien, y es una expresión que no pasa de moda y muchas personas la utilizan. Por ejemplo, los presidentes de las naciones, ¿no? Para transmitir tranquilidad al pueblo, entonces le dicen: todo está bajo control, y eso pues da tranquilidad frente a los peligros que las personas están viviendo. Los médicos también la utilizan, ¿cierto?, para llevar un poco de quietud a un paciente angustiado. Todo está bajo control. También los abogados la usan y dicen, bueno, para llevar o ayudar mejor a matar la ansiedad de sus clientes o de la persona acusada. La usa también un piloto para calmar la ansiedad de los viajeros ante una turbulencia en el vuelo. Entonces dice: todo está bajo control. Bueno, y muchas personas más utilizan ese lenguaje, y lo que quiero, pues digamos, transmitir con esto, y hablando en el plano espiritual, Dios es el que tiene el control de los corazones de las personas. Si esa persona o aquella persona ha sido realmente convertida al Evangelio, y es solamente Él el que tiene el control, ¿no? Solamente el Señor, nadie más, ni siquiera uno mismo. Y si uno mismo confiesa ser creyente, es porque Dios ha obrado en el corazón de las personas. Entonces también tenemos que ver aquí la soberanía de Dios, ¿sí? Dios es soberano y Él es el que salva. Y cuando leíamos este versículo de la conversión de Lidia, dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí no dice que era por la facilidad que tenía el apóstol Pablo para transmitir el mensaje. Ahí no dice porque era simpático, de ojos verdes, mono, blanco, bueno, como usted lo quiera poner. Ahí no dice eso, ¿cierto? Ahí lo que dice es que el Señor abrió el corazón de ella, y tampoco pues dice ahí la fecha, ¿no? O no da relevancia, pues en la historia uno puede encontrar de pronto en la conversión de ella, cuando se convirtió, los hechos, demás cosas pueden suceder,
pero el énfasis no es ese, porque dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces la conversión la da el Señor, y la situación, el tiempo también. Entonces sabemos que Lidia entonces era una vendedora, y pudo ser que ella estaba en una ocasión, en esos viajes que hacía, escuchó la predicación del Señor, o se congregaba, ¿no? Cada vez que llegaba allí donde estaba el apóstol Pablo, ella aprovechaba la oportunidad para escuchar la predicación del Señor. Es decir, que nosotros debemos aprovechar al máximo la invitación que el Señor nos hace a escuchar la predicación, porque si no nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, no va a haber una conversión. Entonces pienso en ese sentido también que hablando del control y de la soberanía que Dios tiene en el plano espiritual, Él usa el Evangelio. Entonces, el Evangelio es el que produce la conversión de una persona, y muchos versículos lo muestran, ¿no? Romanos 1:16, que le utilizamos mucho, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios, exponernos continuamente al Evangelio es muy importante. Muchas personas quieren ser convertidas, y muchos dicen: yo amo a Dios, aunque no voy a la iglesia, pero yo amo a Dios. Eso es un engaño, ¿sí? Porque uno debe de congregarse siempre, y si hay la invitación a la oración, a un estudio bíblico, siempre debemos exponernos a las Escrituras para que Dios obre en el corazón, porque eso es lo que garantiza, es decir, la predicación y el Evangelio de Dios, la conversión genuina de una persona. Entonces vemos acá que todo está bajo el control del Señor, y era la voluntad de Dios que Lidia escuchara la predicación, y que en ese momento Dios abriera su corazón. Entonces usted puede venir, o puede llevar 10 años escuchando el Evangelio, pero no, dice: no, es que yo no me siento, o sea, no, lo escucho, respeto, pero de ahí no más. Sígalo haciendo, o sea, siga exponiéndose a la predicación del Evangelio, porque Dios obrará a su tiempo, ¿sí? Y si Dios la ha de tenerlo o detenerla para ser salvo, Él va a obrar en su tiempo. Entonces es importante que sepamos eso, porque Dios es el que rige nuestras vidas, Dios es el que gobierna nuestras vidas, y toda nuestra vida está en la mano de Dios. Es decir, que Él nos guía y nos dirige. ¿Por qué? Porque Él tiene todo bajo el control. Entonces es una historia que nos anima a eso, a buscar más del Señor, porque Dios es quien envía entonces el Evangelio. Él abre el corazón, y luego hay una respuesta de Dios, y esa respuesta de Dios es que Él nos lleva a la obediencia. Entonces esa es una experiencia que nos muestra la Biblia. Otra cosa que, bueno, podemos decir al respecto de esto es que cuando uno habla de tener una experiencia espiritual, esa experiencia se debe basar
solamente en que Dios es el que convierte el corazón. O sea, digamos que ese es el énfasis y siempre hay que repetirlo. Porque muchas personas dicen, por ejemplo, yo escuché una canción y me convertí al Señor, ¿cierto? O me invitaron a un campamento de jóvenes, a una reunión de jóvenes, y realmente allí fue donde yo conocí al Señor. Pero uno va a mirar a esa persona, cómo vive, cómo anda, y si realmente obedece la palabra de Dios. No es una experiencia que está basada en Dios, sino puede ser en las emociones o en un rato que tuvo de pronto, de que lloró, se tiró al piso o demás, pero no son realmente convertidos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta y también tener cuidado en la manera como se nos presenta el Evangelio, en la manera como muchas personas quieren transmitirnos la verdad de Dios, ¿sí? Es importante que pidamos sabiduría al Señor en qué iglesia vamos a exponernos al Evangelio, en qué iglesia o bajo qué doctrina y bajo qué parámetros realmente yo tengo que estar para que Dios obre en mi vida y sea una conversión realmente de Dios. Y entonces, volviendo a lo de Lidia, Dios es quien abre el corazón, solamente Él. Un momento, termino la idea y ya te doy la palabra. Uno puede, por ejemplo, tomar una decisión, si está en un rato libre, de ir al cine o ir a comer helado o compartir con los amigos, qué sé yo, leer. Uno puede tomar muchas decisiones de la vida, pero esta no la toma uno, es solamente el Señor el que abre el corazón y el que convierte al pecador. Hermana Marcela, ya le traen el micrófono. Es que tengo una pregunta. Quisiera, no me quedó claro cuál es el tema, o sea, cuál es la cosa que estamos estudiando hoy que no demuestra una vida espiritual. ¿Es conocer el momento de la conversión? No, una experiencia pasada. Ah, una Sí. experiencia pasada. Porque entonces, bueno, mi pregunta era más como hacia el otro, y era que si yo puedo ser convertida y aún no saberlo, ¿sí? Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, lo que estamos hablando es, digamos, en el sentido de una experiencia pasada, es que una persona, por el hecho como iniciamos el estudio, de saberse la fecha de su conversión, entonces con eso dice que es suficiente, o sea que su salvación está asegurada, ¿no? Está asegurada. Y con lo otro que la hermana nos dice es que puede pasar el tiempo, sí, una persona escuchando el Evangelio y después darse cuenta de que realmente Dios ha obrado en su vida. O sea, es decir, que la conversión es también un proceso, ¿no? Es un proceso. Y por eso muchas veces cuando una persona empieza los caminos del Señor, se empieza a inquietar: realmente yo soy salvo, seré salvo. Y a veces con el hecho nomás de no saludar a una persona, se pone triste, ¿sí? Y llega a llorar a la casa, y cuando ora al Señor le dice: ¿será que realmente yo soy salvo? Y todo esto puede pasar también en el proceso de la conversión. Hermano Franklin. Gracias, hermano. Sí, básicamente, como para aportar allí a lo que está diciendo el hermano, el proceso de conversión, como es obra del Espíritu Santo, como es obra de Dios, se da en un momento determinado en la vida del creyente. Su proceso de la santificación ya es un proceso progresivo en la persona, pero indudablemente una persona cuando es convertida no puede pasar
un tiempo que digas que yo no sé que soy convertido, porque tiene que obrar el proceso de regeneración en el corazón del perdido ahora en los caminos de Dios. Sí. Entonces, eso se manifiesta en muchos aspectos, ¿sí? Que es particular en cada persona, pero de alguna manera el Espíritu de Dios va a dar testimonio en él de que eso ha pasado. Cosas que antes él no hacía, ya las hace. Cosas que antes a él no le llamaba la atención, ya le llama la atención. Sí, pero no puede pasar un tiempo en que la persona simplemente sigue haciendo lo que bien le parecía en el mundo, sin que eso sea testimonio de su regeneración como tal. Sí. Hay otros procesos que uno pensaría a la imagen de las otras personas que rodean a este creyente, que no pueden ser tan perceptibles. Por ejemplo, una persona que nace en un hogar cristiano, ¿cómo sabemos que esa persona realmente tuvo una auténtica conversión si desde niño se ha levantado bajo la cobertura y con la gracia común de sus padres, de su familia? ¿Sí? En ese caso, pues es el Espíritu Santo quien obra y esa persona va a manifestar, digamos, ese accionar en su nueva vida como creyente. Sí. ¿Sí? Pero obviamente eso es un acto preciso y puntual que lo determina Dios en la vida de la persona. Sí, yo pienso que entre más hable uno de esto, menos lo va a entender, ¿no? Porque es Dios quien obra. O sea, uno puede explicarlo de mil maneras, pero o tener dudas y dudas, pero realmente es el Señor el que obra en los corazones, ¿no? Sí, uno puede ver la cara de las personas, uy, esa persona es noble, y yo creo que salva, ¿no? Pero uno ve otras caras que son terribles y dice, pero esos, no, ¿cierto? Entonces, Dios es el que va obrando. Dios es el que va obrando en el corazón, y la persona y Dios son las que saben realmente cómo va el proceso, ¿no? En ese sentido también, bueno, sí, como decía el hermano Franklin, ¿no? Hay cosas claras que uno puede decir en las personas que sí hay una conversión, lógicamente, eso uno lo puede notar también. Entonces, miramos el caso, digamos, como para no quedarnos tan cortos, porque hay otros casos en la Biblia, pero el de Lidia pues lo retomé para esto, ¿no? O sea, para ampliar las ideas de este tema. Entonces, el hombre no ha tenido libre voluntad nunca sobre escoger ser salvo, ¿no? Y lo vemos desde Adán y Eva. Nunca ha podido. Es solamente el Señor el quien obra. Y uno también puede ver personas que dicen, no, pero es que yo estoy ya cansada o cansado, y sobre todo los jóvenes, de ir a la iglesia y siempre es lo mismo y no pasa nada y ya se vuelve como algo monótono. Pero realmente Dios es el que obra, Dios es el que obra en el tiempo que Él quiere, y no interesa su carácter, no interesa su temperamento, bueno, cosas que de pronto usted diga, no, es que realmente no me hallo o no quiero estar acá. Pero Dios puede volverlo a llamar. O sea, usted se va, pero Dios vuelve y lo llama, y eso es en el tiempo también del Señor. ¿Quién tenía una pregunta? Marcela. Pues es que la hermana Alba escribió en la emisora lo siguiente: quisiera compartir Jeremías 17:9, donde Dios dice que Él es el que escudriña y conoce los corazones. Él sabe si realmente le amamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. ¿Quién conocerá nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas? Gracias, hermana Alba, ese versículo es muy hermoso para lo que estamos hablando, y realmente el Señor es el que conoce nuestros corazones. Me voy a robar otros 5 minutos porque a mí también me robaron. Entonces otro poquito. Bueno, entonces, hermanos, y la verdad es que en la Biblia uno encuentra
hombres malos, perversos, y Dios los convirtió, ¿no? Y ellos se alejaron del Señor, y es una experiencia muy hermosa que uno ve. O sea, uno dice, pero ¿cómo Dios va a rescatar a una persona que decía ser cristiano y decía amar al Señor y decía guardar los mandamientos de Dios, volverse matón, ladrón y todo lo que usted quiera llamarle lo malo, ¿cierto? Como sucede hoy nomás en muchas personas que nos gobiernan, ¿no? Que no quiero decir nombres porque ya entre 8 días son las elecciones, pero entonces no quiero dañar la cosa, pero realmente es la realidad. O sea, Dios es tan misericordioso en esto, que Él perdona el pecado y vuelve a recibir a aquellas personas que se alejaron de Él, y son experiencias bonitas. Así que, hermanos, debemos examinarnos, o sea, como el resumen y conclusión de la primera parte, para ver si nosotros poseemos vida espiritual. Ese es el punto. Debemos examinarnos para ver si poseemos verdadera vida espiritual, y hay una esperanza que se desvanecerá el día de su muerte. Quizá usted hace profesión de ser cristiano, pero realmente ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Esa es una pregunta que se debe tener en cuenta. ¿Está usted intentando ser un cristiano verdadero? ¿Está empeñado en una batalla espiritual de resultado incierto? ¿Es usted casi, más no del todo cristiano? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos, o que surgen en nuestro corazón, pero nosotros debemos asegurarnos de esa esperanza. O sea, como creyentes debemos asegurarnos si realmente estamos llevando el nombre de Cristo en alto, porque en cualquier momento Dios nos llama, se acerca la hora de la muerte, y el nombre de cristiano no le va a salvar, no nos va a salvar. Entonces, por eso debemos esforzarnos y preguntarnos si realmente somos cristianos. Y es preferible llorar ahora, ¿no? Lamentarnos ahora delante de Dios, buscando su ayuda, su socorro y pidiendo perdón, a que llegue ese día y entonces ya no tengamos absolutamente tiempo de nada. La hermana Felia, una pregunta tenía ahí, y terminamos. Hermano, yo diría que uno puede tener la fecha en que escuchó de forma especial de Dios, pero a medida que va avanzando el tiempo, si uno siente arrepentimiento de pecado, existe conversión, y si no, antes no. Hasta que uno no tenga arrepentimiento de sus pecados, no puede decir que es convertido. Pudo haber escuchado, pero no se ha convertido hasta que no se arrepintió, no ha pedido perdón por su pecado. Exacto, sí, hermana. Gracias. Bien, entonces oremos y pedimos la ayuda del Señor para que realmente haya una conversión en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este precioso día, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, porque una vez más hemos leído tu palabra, hemos escudriñado tu palabra. Damos gracias por tu infinito amor, porque eres bueno, y nuestra mente realmente es limitada para entender completamente tu gracia y tu misericordia en perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estudiar cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual. Pedimos que tú nos ayudes para que tengamos un corazón sensible a tu palabra, que tengamos un corazón que se humille ante ti cada día, reconociendo que sin ti no somos nada,
que tú tienes el control, que tú eres soberano sobre nuestras vidas, pero que también nosotros tenemos una responsabilidad grande en obedecerte, en amarte. Ayúdanos, Señor, para que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que cada día examinemos nuestra vida espiritual, nuestro andar a través de tu palabra, que no sean en las cosas que perecen, en las ideas vanas de los hombres o de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestro pecado, sino que sea realmente de ti. Ayúdanos a comprender que tú eres el que hace en nosotros la obra y que en últimas nosotros solamente somos pecadores. Y ayúdanos también a reconocer que tú eres el que da la fe en nuestros corazones para creer, para servirte y para amarte y obedecerte. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, y ayúdanos para que cada día nos expongamos a ella, porque ella es poderosa para convertir nuestros corazones. Te lo pedimos en acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.